Sending data, sending data. Send la puta data. Ahí. Taran. Maravilloso, Subarashi. Bueno. Ahora ya se ve, ya está todo listo, todo perfecto, y yo que me alegro. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro directo más. Hoy, para los que no estuvisteis presentes durante esta semana en Twitch, tengo una noticia del copón. Juancho, muy buena. ¿Cuánto tiempo? No, Cristian, los domingos simplemente hago el directo aquí en YouTube, pero entre semana estoy en Twitch. Para no mezclar las cosas, tema videojuegos, pues lo decidí relegar un poquito a Twitch nada más entre semana, de lunes a viernes. Adelantado trabajo en mi caso. ¿Cómo? ¿Eh? Adelantada, vale, que... Adelantando trabajo, joder, qué mal leo. Captura momentos mientras suceden. Oh, ahora se pueden capturar momentos aquí también en YouTube. Vaya, vaya, no sé si lo podéis hacer vosotros también en el directo. Que podéis capturar momentos en plan como los recortes estos de Twitch. Si se lía alguna cosa a lo largo del directo y podéis hacerlo, pues de puta madre. Luego a ver qué pasa. Así por lo menos probamos cómo funciona. Sí, pero es que lo había leído mal, Cristian. Lo siento, que había leído mal. Bueno, el caso, lo que estaba comentando. Para los que no habéis estado presentes durante esta semana en Twitch, no os habéis enterado de algo nuevo que tengo. Y es de lo que quiero hablaros así de primeras, con lo de proyecto de servidor. Será lo que deje un poquito para más adelante, sobre otra cosa. Pero lo que es nuevo ordenador y set de grabación y anécdotas y demás, pues vamos a empezar por ahí, ¿vale? Lo primero es que me he comprado otro ordenador. Porque para el nuevo trabajo, pues requiero otro ordenador nuevo. Así que bueno, pues me he comprado otro ordenador nuevo. Y en este caso, pues me lo paga la empresa. Así que básicamente me he comprado un pepinaco Lenovo, ahí todo guapo. Que tiene una pedazo de tarjeta gráfica del copón. Lo mejor que había hasta el momento. O paga la empresa, pues yo sin problema. Y luego me han dado también dinero para comprar accesorios. Me he comprado un monitor, me he comprado un teclado en español porque el teclado del portátil es en inglés. Y me van a faltar los putos menor que y mayor que abajo a la izquierda. Así que bueno. Dije que si podía esperar a Black Friday, porque jolín, si me dejan esperar al puto Black Friday, entonces no tengo problema y ya simplemente lo cojo en España o lo que sea ya prácticamente y... A diciembre más o menos iba tirando con el que tenía, pero no, me dijeron tiene que ser ya desde primeros de noviembre. Y yo, pues bueno, pues vale, yo ganáis. Ya sabéis. Y nada, de primeras, pues bueno, me monté aquí a este lado el monitor, estuve haciendo unas pruebas y tal con el tamaño de los cables, no me convenció. Y bueno, pues ahora tengo aquí el monitor, tengo aquí el otro ordenador, me puse el micrófono otra vez de vuelta para este lado. Y en este otro lado pues tengo la Nintendo Switch que antes tenía para allá. Bueno, para que os hagáis una idea mucho mejor, la tengo subida a la fotografía, creo que la subí a Instagram. Así que podéis mirarlo ahí y veis más o menos el set con todos los ordenadores, la PSP, la madre que lo parió que tengo aquí montado. Y la bandera asturiana, eso no puede faltar. Y... ¿Qué más? ¿Qué más metí por aquí? Nada más. A priori, nada más. Bueno, la cámara que sigue estando con una puta caja de cartón y una caja de pañuelos ahí encima del ordenador para que quede más o menos a esa altura. Porque es que no tengo otro sitio donde ponerla si no. Está ahí, perfecta. Así que bueno, eso es básicamente lo que de primero os quería comentar. Del tema del set de grabación. Porque bueno, antes tenía el trípode, llevo un año prácticamente sin utilizar el trípode. Porque aquí en Japón cuando sales a los parques... Voy a recostarme la silla. Que creo que me escucháis igualmente bien. Voy a acercarme un poco, por si acaso, a ver. Sí, se escucha bien la voz. Acercamos el micrófono a una mala. Así. En los parques y demás, pues resulta que no te dejan plantar el trípode.
Entonces, es prácticamente tontería sacarlo. No lo saco para nada. Debí utilizar el trípode creo que en 3-4 vídeos aquí en casa nada más. El resto, todo con la cajita de cartón ahí de Amazon. Mis dieces. ¿Y qué más? Espérate, que al echarme así para atrás, creo que me veis peor. A ver. Vamos a meterle aquí. Así. Creo que así se verá mejor. Otra cosa que está pasando, ahora que me acabo de dar cuenta. Ya sabéis que, no sé por qué, decide trolear esta mierda. Y deberían de verse los comentarios de YouTube también. Pero que por alguna extraña razón nos están viendo. Muy bien, ahora ya se empiezan a ver. Va con un poquito de retraso lo que tal, pero vale, ahora ya se ven. Vale, entonces, lo que os estaba comentando, el tema de set de esto, ya está listo, la cámara está lista. Vale, vamos a leer ahora los comentarios un poquito. Ayrton Sun, ya estaba por aquí el primero, luego Alonso Quijano llegó, luego Cristian. Comentando aquí, ahora son las 3 menos atrasado una hora. Ah, hemos atrasado una hora, sí, efectivamente. De hecho, no sé qué puto lío tengo con la imagen, tío, del directo, con las horas. Creo que están como el culo puestas. Tenía que haberlas repasado. Las repasé. Parece ser que en verano antes me confundí, no sé qué hostias. Tenía que haber sido las 4, la tenía puesta como las 3. Ahora está puesta como las 3 y tengo puesto que es la imagen horario de verano. Y creo que está confundida, pero bueno, no pasa nada. El buen retraso. Lo Juancho pasando por aquí, saludando. Lo de antes que me preguntaba Cristian de si estaba en Twitch. Ricardo González, hola. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué más, qué más? Eso, le falta RGB. Las putas lucecitas, tío, que no lo entendía lo que era eso. Pues dice, siempre que entras a una empresa te compras un portátil. Pues no lo sé si va a ser la costumbre, pero si al año siguiente vuelvo a cambiar de empresa y me vuelven a pagar otro portátil, pues, why not? ¿Por qué no? Alonso Quijano, ¿cuándo es el Black Friday? Pues es el último viernes del 20 y pico, creo. Fíjate. ¿De qué cae este año? Segundo, 27. Vale. 27 de noviembre. Y luego el lunes siguiente es el Cyber Monday, que para las cosas en plan ordenadores y cosas de estas está más barato técnicamente. O sea, esto es jugártela. Hay veces que en el Black Friday sacan la oferta guay y luego en el Cyber Monday pues sacan los restos de lo que tengan. Y bueno, pues así te quedas. Un poco con el culo vendido. ¿Por qué han dejado de salir los putos comentarios de YouTube? No. Yo pongo esto porque no sale. Ah, pues ahora sí sale. Sin embargo, el mensaje de antes de Cristian no salió. El de Alonso Quijano tampoco salieron. Qué hostias. Bueno. Vale. No quiere salir los comentarios, se vuelven tímidos. ¿Qué más? ¿Qué más os cuento? A ver. Nada, eso, que el día 2 empezaré. Después de Halloween ahí a tope. Y a ver qué tal. Ya tengo ganas, la verdad. Aunque esta última semana ya va a ser la última con esto. Y probablemente sea la última semana que me pueda dedicar al proyecto este de lo del servidor. Del Lineage 2. Ahora ya por lo menos tengo todos los archivos. Estuve ya haciendo las primeras pruebas intentando levantarlo. El login se levantó, la caché se levantó, el server no se levantó y a la hora de hacer login y entrar tampoco cargaba y fue un poco desastre. Pero bueno, fue hace 2 días, ayer no hice prácticamente nada, estuve investigando un poco más y ya está. Al parecer hay bastantes problemas con Windows 10 y bueno, de primeras tuve que solucionar eso. De cara especialmente también a si la gente iba a jugar
desde Windows 10, pues saber que va a haber problemas y que tendré que manejarlo, pues también supongo que dentro de lo que cabe fue bueno. Porque si no hubiera tenido Windows 10 no hubiera sabido de esta clase de problemas y no se podrían solucionar. Así que bueno. Después para trastear con cosas, una vez que se pueda levantar y que funcione, creo que me empezaré a estudiar C++ para poder hacer nuevas cositas, para poder hacer quest y diálogos y mierdas así nuevas. Aunque bueno, los diálogos es más bien con HTML. Pero con C++ puedes hacer otras cositas. Y luego ya pues si algún diseñador barra diseñadora quiere hacer cosas artísticas en plan skins y mierdas de estas, bienvenido sea. Se aceptará de muy buen gusto. Ah, me ha entrado algo en el ojo. Por cierto, hablando de entrar cosas en el ojo, esta mañana me puse unas lentillas, les mandé la foto a la gente de mi grupo y se veían horribles. O sea, las lentillas que compráis aquí en Japón de colores para los ojos no tienen color. O sea, las hacen así muy suaves. Por ejemplo, os aclaré los ojos. En mi caso probé lentillas azules. Y lo que me hizo fue... ¿Veis mis ojos? Mis ojos son marrones. Pues me dejó los ojos como así averdosados. Marrones muy claritos. Fue un poco decepcionante, la verdad. Pero bueno. O sea que si queréis lentillas buenas para disfrazaros Halloween o lo que sea, traeros las de Kaigai. Que Kaigai seguro que son todas mejores. De hecho, yo me traje las blancas de vampiro. Y el año pasado creo que... Sí, el año pasado las llevé puestas. El año pasado hice un pastiche de disfraz. Iba de Son Goku travesti, creo que con las lentillas de color blanco. Con el maquillaje, con las perlitas estas así muy... Muy divina. Iba muy guapa. Y con las tetas también, que me puse tetas. Era Son Goku muy guapa. Y este año, pues no sé, a ver si se puede salir. Y... A ver, no espero meterme en bares, desde luego. Pero sí estar por la calle disfrazado o hacer algo, creo que merece la pena. Espero. Y ya me enteré antes, que estuve mirando, me llegó antes una noticia al teléfono. Hostia, tío, que en España os han enjaulado. No se va a poder. O sea, en Gijón, por ejemplo, están ya encerrados y no pueden salir ni nada. Pero es que además en España van a prohibir viajar entre comunidades autónomas otra vez hasta abril. Creo que se me va a joder el viaje a España. Creo. Y es una mierda muy grande. Porque ya lo tengo todo pagado, no pillé ni seguros ni nada. Y... Está la cosita mala, mala. Me parece a mí que voy a tirar 800 y pico pavos a tomar por culo. Que bueno, mirándolo por otra parte, pues fue lo que dio el gobierno de Japón, así que lo comió por lo servido. Tampoco pasa nada. Dije que Abe-san iba a costearme mi viaje a España y dicho y hecho. No me lo costeó cuando yo quise, en verano, pero bueno. Ahora. O al menos el viaje que había comprado, no que puedo hacer. Dios, la verdad es que estoy flipando porque tengo aquí la puta pantalla esta con toda la luz blanca. Que volví a empezar a ver Los Hombres de Paco, así un poquito antes. Y tengo aquí el frame de Lucas, de Hugo Silva. Dios, qué mierda de serie al final. Madre mía, ahora que lo estoy pensando. ¿Cómo degeneró? O sea, con lo bien que iba la puta serie, ahí la gente muriendo, liándose a tiros, toda la movida de Lucas y Sara. Y luego al final lo que degeneró la puta serie. Es que dejé de verla en la última temporada, no llegué a terminarla. O sea, sé que había algo de una... De una, ¿cómo se llama? De una secta o no sé qué su puta madre. No sé si visteis la serie de Los Hombres de Paco. Pero es como Lost. Se puede asemejar algo a Perdidos. Perdidos empezó muy guay, muy fuerte. Por el medio, pues, metió subtramas. Fue subiendo. Y luego ya hacia el final ya fue... Se fue a la mierda, directamente. Pero bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? A ver. Me duele el cuello. Ay, no me puedo apoyar.
¿Qué más os cuento? ¿Qué más os cuento? A ver, esta semana, ¿qué ha pasado así relevante? Sé que he hecho cosas, pero no me acuerdo qué. Aparte de lo del servidor. Ah, aquí iba a hablar de algo. ¿De qué era? Hazme pegar aquí una revisión rápida. Rápida. Querido diario, ¿por qué no recuerdo nada? Estuvimos hablando en el grupo sobre los sets de cada uno. Estuve mirando los ordenadores, sí. Oye, tenía algo interesante que contar y se me ha olvidado, me cago en la puta. Qué hostias. Ah, sí, creo que habíamos hablado también de cosas de lo de los visados, y por el tema de que habían comentado lo del visado de 3 años de Kira. Y esto también fue por Foro Coches donde lo comenté. Que últimamente están dando 3 años. De hecho, desde que yo lo cogí en diciembre, no soy la primera persona. Bueno, la primera no, perdón, la única persona a la que le han dado bastante de visado, ¿eh? Porque yo no sé si es por el tema del coronavirus o qué. Pero os comento, tanto la gente que tenía Working Holiday como los que hemos solicitado visado y demás, nos han estado dando como un periodo mucho más largo, mucho más extenso de lo que normalmente daban. A los que hemos solicitado, pues en mi caso yo solicité 3 años, me dieron 3 años, esto ya lo comenté, de que la de inmigración se rió de mí. Me dijo, ¿por qué no pediste 5? Y yo, pues porque pensé que no me iban a dar ni 3. Y dice, ja, si no somos así de malos. Y me troleó la muy perra, me dijo, pues podías haber pedido 5, te hubieran dado 5. Y yo, pues, gracias. Y luego sé de más gente que con la Working Holiday pues les han hecho la extensión de visado. No sé si fueron más de 6 meses o por ahí. Por el tema del corona. Y la verdad es que este año, para la gente que ha venido así, en parte, pues bueno, ha sido fructífero. Para los estudiantes no. No tanto. Yo creo que dar clase online, pues bueno. A ver, tiene sus ventajas. Te ahorras los viajes. Entonces te puedes ir a vivir a tomar por culo de barato. Y las clases las sigues haciendo online. Con lo cual, genial. Pero para los que han venido aquí en Working Holiday, pues a lo mejor han tenido más dificultades para encontrar trabajos así y tal. Por eso de no trabajar con el público y todo esto puede ser jodido. ¿Y qué más? ¿Qué más? Oye, ¿por qué no están saliendo otra vez? Ah, sí, sí salió el comentario de Juancho. No lo veía. Y nada, eso, comentaban lo del tema de que a Kira le habían dado 3 años. Pues hombre, después de ya más de 10 años que lleva viviendo aquí, a mí me parece normal. Desde luego. Teniendo en cuenta que hasta ahora no había tenido, digamos, trabajos como tal. Lo que había tenido lo había ido dejando por YouTube, pues bueno. Me alegro mucho por él. Que le vaya bien y que disfrute de 3 años. Y esas cositas. Y por lo demás, pues, ¿qué más? ¿Qué más os cuento? A ver. Que de verdad, o sea, tenía que haber anotado las cosas. No sé si las anoté, dónde las anoté, no las anoté. Pero me acabo de quedar ahora así en blanco totalmente. Así que preguntarme cosas mientras me vuelve a la cabeza de lo que iba a hablar. Joder, qué mierda. Pero es que se me ha ido totalmente. Llevo varios días pensando en la mierda esto lo del servidor y tengo la cabeza saturadísima con eso. O sea, no pienso en otra cosa. Son las últimas semanas de trabajo y aún así no hago más que pensar en eso. Alonso dice, qué bueno eres. Después de la putada que te hizo.
Vamos a mostrar el mensaje. Cristian dice, a ver, ¿qué vas a hacer en el nuevo trabajo? Cuando empiece te lo podré decir, es que no tengo ni idea. Es que ese es el problema. Hasta el día 2 que empiece con el tema formativo, pues no tengo ni idea. Sé que voy a hacer cosas de CMS. Joder, qué gallo me acaba de salir. Sé que voy a hacer cosas de CMS, pero no tengo ni idea exactamente cuál va a ser mi día a día. Aparte de que durante el primer mes voy a estar en training, no puedo decir mucho más. Raúl Rodríguez Reyes, ¿qué me he perdido? Pues un montón de cositas. Ya prácticamente he despachado toda la entrada de lo que he puesto en el título. Y ahora pues pasaríamos a cosas de anécdotas o cosas así. Ah, joder. Un cacho de hierba. De una hoja de lechuga o no sé qué, mi madre que estuve cenando ahora. Casi me ahogo 2 veces. ¿Aún estás en la antigua empresa? Sí. Claro, hasta fin de mes estoy en la antigua empresa. No hago nada, prácticamente, pero bueno. Ahí estoy. Lautaro, ¿nunca has encontrado algún japonés que te tenga rabia por ser extranjero? Sí. Por permitírseme cosas siendo extranjero, que él por ser japonés no. Pues sí. Ya ha surgido ese rifirrafe. No es común, también te lo digo. Y también, más que con un japonés, también con mi compañero. Cuando le hice algunas cosas, le dije algunas cosas y me dice, no, yo eso no puedo hacerlo. Y yo, ¿por qué no? Tú eres extranjero. Y dice, no, no. Tú eres blanco, tú puedes hacerlo. Por ser blanco puedes hacerlo. Y yo, como soy chino, no. Y yo, estupendo. Raúl Rodríguez Reyes tardó 15 minutos en llegar y parece que ya contaron el Quijote. Pues se han contado muchas cosas, claro, de primeras. Hay que llegar puntual. Como los japoneses, puntuales al directo. El único que puede llegar tarde soy yo. El resto aquí esperando. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y lo que decía antes Alonso Quijano, qué bueno eres, después de la putada que me hizo Kira. Bueno, a ver. Sí, no. Por un lado, pues mira. Hay mucha gente que todavía 3 años después, sí. 3 años después, ahora, están viendo el vídeo de una de las entrevistas que me hizo. No sé si al final ocultó el otro o qué hostias, pero sé que vienen todos de uno. Porque ya me sale a mí también. Me sale a mí en sugerencias de vídeos para ver y me sale el mismo. No me sale el otro. Raúl dice, soy español, no pidas imposibles. No, hombre, tampoco... Tampoco es mala hora, son las 3, ya tenías que haber comido y demás. Alonso Quijano, ¿tú llegaste a conocer a Dharma? Claro. Claro que sí, joder, si tengo... De hecho, de las primeras personas hispanohablantes que conocí en Osaka, fue a Dharma. Un día iba caminando por la calle con una chica y de repente escucho algo en español. Me giro y veo un grupo de españoles. Y entre el grupo de españoles veo a Dharma. Y yo, coño. Digo, mira que es grande Japón y que me vengo a encontrar aquí contigo. Y nada, estuvimos hablando ahí un rato con los otros chicos también. Intercambiamos lines y esas cosas para estar en contacto. Y luego a Dharma le encontré en más ocasiones. Me llevaba guay con él, era un tío bastante majo. Alonso Quijano, sí, vinimos del vídeo en el que te tacha de perturbar. Bueno, ya sabéis cómo es Kira también a la hora de explicar las cosas y a la hora de vender las cosas. Es normal bueno, a la hora de hacer ese vídeo, pues acordamos un cierto, ¿cómo se dice? Enfoque, por así decirlo, de alguna manera. En plan... Y joder, es que no es la palabra. Es un término periodístico, pero ahora mismo no me acuerdo de cómo se dice. Es la línea editorial. La línea editorial que seguir a la hora de contar ese tipo de cosas. Entonces,
Si bien es cierto que la palabra perturbado no es la más acertada, yo, bajo mi criterio, hubiera sido traumado en todo caso, no perturbado, ¿vale? Las 7 experiencias más traumantes o algo así, no perturbadas, o no me acuerdo cómo se llamaba el título. Pero creo que la palabra más que traumado sería, o sea, más que perturbado sería traumado, creo. Para mi gusto, vaya. Pero bueno, su canal, son sus reglas, son sus costumbres y hay que respetarlas. Lautaro dice, discúlpame, no entendí, ¿tienes mal rollo con Kira o sucedió algo? A ver, por mi parte no, Lautaro. Por parte de Kira, pues sucedió algo y no acabamos bien. Ya está. Digamos que... No me apetece recordar eso, no me apetece meterme. Creo que ya lo comenté en más vídeos, joder. Está creo que en otros directos también, he hablado de ello. Vimos un rifirrafe en su Discord y básicamente fue porque mucha gente preguntaba cosas, nadie respondía, yo respondía bajo mi experiencia contradecía lo que Kira decía, eso a él no le gustaba. En muchas cosas Kira no aporta fuentes, pruebas o cosas así de lo que dice. Yo sí lo hacía y no se correspondía con lo que él decía, no se correspondía con la verdad que él contaba, la supuesta verdad que él contaba. Y bueno, pues no le pareció bien, entre otras cosas. Y me tachó de ser una persona tóxica y no sé qué mi madre más. Pero bueno, cosas del pasado. Si hoy en día me hablara y cualquier cosa, pues yo no tendría ningún problema. ¿Qué? Ah, Juancho, nada, otras historias con otro youtuber. Que sea poco que te interese Japón, es raro que no hayas oído hablar de él, pero bueno. Alonso dice, ¿le levantaste alguna moza? Pillín. ¿Qué le voy a levantar? Si Kira ya estaba más casado y atado que otra cosa. Su mujer es una mujer muy maja. Yo no sé cómo la pinta también de tan cabrona, por lo menos de cara afuera. Bueno, también es cierto esto. De puertas afuera la mujer se la veía muy maja, muy agradable. De puertas para adentro, pues bueno, todo el mundo tenemos otro lado que no enseñamos al público y demás. Y puede ser un poco distinto. Ahí ya, pues bueno. Ahora entiendo por qué le decían el mentiroso. Ah, vale, por lo de... Sí, lo que decía este otro en el grupo, sí. Pues hombre... Esto también... Joder, es que lo he dicho 1000 veces también en mis vídeos. O sea, no os quedéis tampoco lo que yo diga. Investigad también un poco por vuestra cuenta. Yo normalmente cuando cuento cosas en relación a tema avisados o noticias y demás, suelo intentar poner la fuente. Fuente de donde yo he sacado esa información. Y luego, pues vosotros podéis ir a esa fuente, podéis ir a mirarlo y podéis investigar a partir de ahí. Ahora, cuestión de mis anécdotas o mis experiencias. Pues la verdad es que en Osaka documentaba mucho más gráficamente. Aquí no hay cosas que no he documentado por H o por B, pero bueno. Cuento cosas y más o menos, pues mira, es como yo las he vivido. Si hay documentación visual, pues podéis verlas directamente. Aparte de que luego ya se puede hablar de ellas o lo que sea. Pero por lo menos podéis verlo. Y mola más. Uy, Ulrich dice, hola. Ulrich, hoy me he acordado muchísimo de alguien. O sea, me he acordado de ti. Porque estaba jugando otra vez a Skyrim. Y a Ulfric. Estaba pensando en el nombre de Ulrich. Ulrich, capa de la tormenta. ¿Y qué estaba diciendo? Eso, que contrastéis las cosas. Esto en general, o sea, no solamente para mí, sino o Kira o cualquier otro youtuber, cualquiera. Cualquier cosa que veáis por ahí, procurad siempre contrastar lo que cuenten. O sea, ir a buscar la fuente. Si no la aportan, pues ir a buscarla. Y así salís de dudas. Que no es lo mismo lo que te cuenten que la realidad y lo que cada uno viva. A fin de cuentas, todos somos distintos.
Lautaro, es que sí, tienes toda la razón, tenés que aportar evidencias ya que todo el mundo le gusta hablar por hablar. Necesitamos evidencias. Sí, voy a acabar haciendo una sección del Always Japan que se llame Nadie sabe nada, hablar por hablar. Emulando un poquito al programa de Andreu Buenafuente y Berto Romero, que es simplemente pues hablar y contar chorradas. Improvisación en estado puro. Alonso Quijano dice, la verdad es que el susodicho es un poco rarito, me gustaría contactarle. Tiene gente usando su avatar y poniendo fotos suyas en un foro conocido. Y creo que es alguien usando su identidad, no él. Forocoches, si dices por forocoches, no hay nadie que se haga pasar por Kiran Forocoches, no me consta. Ahora, que utilicen sus fotos a rollo GIF y demás, sí. Ya te digo yo que sí. Pero en todos los lados, vaya. O sea, es que además lo pones en Telegram y te sale. Salen GIFs suyos. Telegram, WhatsApp. Bueno, en WhatsApp no estoy seguro, en Telegram seguro. Solamente falta que un día en Line veas los stickers de Kira Sensei. Ya sería el boom. Ah. Pero bueno, es como si, por lo menos en WhatsApp, es como si cogen los stickers que hice, o que me hicieron más bien, porque yo no hice ninguno. La verdad es que todos son los que me han hecho, mis queridos suscriptores cabrones. Me duele la muñeca, me acabo de restallar esto. Me ha hecho mucho daño. Y eso, sería como si los cogieran los míos y los pusieran por ahí. En algún foro hay varios con su avatar, igual es un forero multinick. Pues no lo sé. Y sé que últimamente se postea bastante sobre él en foro coches. Aunque antes también se hacía. No tanto quizás, pero bueno. No deja de ser publicidad. Y spam sano. Así que Alonso, si tú tienes cuenta en foro coches, postea. Y ¿qué os parece este youtuber? Mierdas así. Sobre mí. Para dar ahí un poquito de vidilla. Sé que hay bastante gente de foro coches que me sigue. De hecho, durante el curso que hice de japonés, varios sures vinieron. Y sé que hay bastantes suscritos también. Entonces, bueno, sé que hay gente que me sigue. Así que tampoco creo yo que me pongan a parir de un guindo, tampoco. Aunque bueno, es foro coches. Sabes a lo que te expones. ¿Qué más? Esperemos que no hagan memes tuyos. Ya los hay. Ya los hay. De hecho, yo soy el que da primero el material. De hecho, en mi grupo el último día me puse una peluca rubia que alguien se compró para Halloween. Y me la puse y me puse así en plan toca guay. Y me hicieron el meme en plan... dóname en Patreon o algo así. Me pusieron. Y yo dije, no hombre, pero cámbialo de Patreon y ponme el OnlyFans. Que ahora al ser tía, pues me pega más. A ver si lo encuentro, Esperad. Ay, no lo guardé. No lo guardé. Me cago en la puta. Aquí está. No sé si lo vais a ver. Espera. Va a ver muy pequeño. Yeah. Bueno, pues no lo veis. Pero la gracia es que... Bueno. La foto sí la vais a ver si la pongo. ¿Dónde está la foto? ¿Por qué no está la foto aquí? Ah, bueno, sí está. La puse en Twitter, no obstante, la podéis ver en Twitter. No se enfoca. Bueno, pero os imagináis yo de rubia, ya está. Está en Twitter, vais a verla en Twitter. Tomar por culo. Que le dé. Vais a verla en Twitter y ya está. Y no hay problema. Pero sí salgo divina. De hecho, me pega muchísimo el yo de rubia. Con peluca y tetas, no, con tetas no, esta vez con tetas no. Solamente la peluca. Hazle recordar que tienes Patreon, espacio publicitario. Venga, vamos a hacer un espacio publicitario. Gracias, Lautaro.
Recordad que tenemos en Patreon vídeos sobre cómo aprender japonés. Hemos empezado ya con el curso por Hiragana, una introducción al japonés. Esta próxima semana me pondré con katakana para terminar el mes. Y el mes que viene empezaremos ya a ver el Minna no Nihongo. Por cierto, eso sí, esa es la anécdota. Mezclo publicidad, anécdota. Espérate, volvemos otra vez con publicidad, seguimos. Tenéis varios rangos desde 2 euros, 5, 10 euros, 2 euros para el más básico, para que me hagáis preguntas, consultas sobre lo que tengáis. Cualquier duda sobre Japón. 5 euros para que podáis optar al curso de vídeos de japonés. 10 euros para todo lo anterior, más fotografías, consultas conmigo en vivo. En vivo no, perdón, en vídeo. Digo en vivo. Bueno, sí, en vivo va a ser. Pero no grabado. Pero bueno, a través de voz y demás. Tendréis el rinconcito también ahí en Discord para Patreons, para que lo podáis utilizar de la manera que veáis más oportuna. Y joder, estoy haciendo el espacio publicitario y empieza a llegar gente de puta madre. Me parece estupendo, voy a seguir haciendo espacio publicitario. y más cosas, eso, tampoco quiero tomar mucho tiempo. Entonces ahora vamos a coger y metemos un anuncio aquí, pum, pa, anuncio. Pa. Y yo cuando meto el anuncio no sé si en realidad estáis viendo el anuncio o no, porque aquí me pone se ha insertado el anuncio, pero no sé si veis el anuncio o no veis el anuncio o qué hostias. Pero yo lo pongo, porque pega y queda guay. Yo pagaría el OnlyFans, dice Juancho. ¿Qué es OnlyFans? Pues podríamos hablar de qué es el OnlyFans, Alonso. Mira, yo solamente te voy a decir una cosa. Tú cuando pagas a una mujer por algo relacionado con el tema sexual, ¿en qué se convierte esa mujer? O bueno, ¿qué consideras que es ya esa mujer? Pues esa es la nueva excusa que tienen. Excusa no. Ese es el nuevo camino, el nuevo método, el nuevo trabajo que algunas chicas pueden ofrecer. Lautaro, nunca vi el anuncio. Bueno, los que tengáis el puto Adblock, pues quizás no veáis anuncio. No lo sé. Y tampoco tengo ni idea de por qué dice insertar anuncio. Y nadie lo ve. Podemos usar el OnlyFans para otro vídeo. Los vídeos de Yi-chan en la cama con sus amantes. ¿No te jode? No. Eso no. Creo que nunca me pasaría al porno. A pesar de ya haber trabajado en esa industria. A ver, el caso. Anécdotas, que se me va. Mierda, ¿qué iba a contar? Joder. Tenía que haber cortado el espacio publicitario y haber contado la anécdota porque ahora se me olvidó. Me cago en la puta. Alonso Quijano, vi anuncios, no vi anuncios. ¿En qué quedamos? Podemos usar el... Y el premium. ¿Qué premium? El premium de Forocoches. No, pero los que tengáis Amazon Prime, eso sí lo podéis utilizar para Twitch. Bueno, pues nadie vio ningún anuncio. Pues sois unos cabrones todos porque estáis utilizando Adblock o YouTube me trolea. Una de dos. Ahí ya... No sé. Alonso Quijano dice, trabajaste en el sector y nosotros que creíamos que fuiste solo salsero. Sí, hombre, cuando trabajaba traduciendo películas porno, ahora puedo decir que he trabajado en la industria del porno. No como actor, pero he trabajado en la industria del porno. Hay que venderse bien. Lautaro, ¿se te tiró alguna japonesa? ¿Alguna? ¿Que haya vídeo? No me consta. Al menos online no. Otras vías quizás, pero online no. Segurísimo. YouTube Premium. Ah. No, pero mira, esto sí que os voy a contar una cosa, por cierto. No sé si con el YouTube Premium, los que me veis o sea, si alguien paga YouTube Premium para ver a youtubers o lo que sea,
No, eso es para quitar anuncios. Eso no es... No, era YouTube Red o algo así, lo otro. Bueno, da igual, el caso, lo que quería decir era que no donarais a través de YouTube, ¿vale? Básicamente, o sea, si queréis aportar algo al proyecto, a lo que hago, al canal, a mí en general, no lo hagáis con el super chat de YouTube, ¿vale? O sea, podéis hacerlo bien con Patreon y recibís algo, o bien por PayPal directamente para mí y ya está. O sea, no lo hagáis a través de YouTube porque no merece la pena. O sea, realmente no aporta tanto a los creadores. Patreon da bastante más y de paso podéis recibir algo. Y los que queráis hacer algo de forma altruista, pues por PayPal mismamente, pues perfecto. O sea, ya ha habido gente que me ha preguntado en privado y demás, ha contribuido. Y el que quiera ser nombrado, pues genial. Y el que no quiera ser nombrado... Oye, esto lo debería hablar con los Patreon. A lo mejor quieren ser nombrados los vídeos. Bueno, a partir del mes que viene. Porque el vídeo de la semana que viene ya está hecho. Y ya está ahí subido. De las sidras. Y la visita a Icajo. Así que bueno, me vais a ver... Oh, sí, en el vídeo de la semana que viene me vais a ver en un onsen. Completamente desnudo. Solo para vosotros. En primicia. 4 personas. Vamos a venderlo, vamos a venderlo. A ver, vamos a hacer como si fuera el tomate esto. Uy, 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 uy. 4 personas en un onsen. Ji-chan y 2 mujeres. Luego también otro tío, pero bueno, eso no viene al cuento. Ji-chan y 2 mujeres en un onsen. Los 4 ahí metidos en privado. Uy, 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 uy. Y es que no hay una mejor manera de empezar el otoño que tener bien caliente el coño. No, bien contento el coño. Será la mejor frase que escuché en el Aquí hay tomate. 15 años después y todavía me acuerdo de la puta frase. No, el onsen de Atami no, el onsen de Ikajo. Bueno, en Atami también fui al onsen, pero lo que pasó en Atami se queda, en el onsen. De ahí no se dice nada. No. ¿Eri feliz? Sí, soy muy feliz. Y estaba muy feliz en ese momento, te lo aseguro. ¿Qué más queda, Lautaro? Yo pensé que eran todas tranquilas. Sí, los cojones, tranquilas. Son como Shakira, una loba en el armario, que tienen ganas de salir. Pues eso, ya está, ya tenéis la primicia de la semana que viene. Del vídeo del miércoles. Yo, en un onsen, 2 mujeres y otro tío, no homo, por supuesto. Y los 4 ahí, metiditos. Muy bonito. Pero de eso solamente hay un pequeño fragmento, evidentemente, no se puede mostrar todo. La principal razón del vídeo era que encontré un montón de sidras y ya vais a ver pues de qué sabores eran las sidras, cómo eran las sidras. Y de hecho todavía tengo aquí alguna de las buenas. Que si puedo viajar a España pues me gustaría llevar para que las probaran allí. Y degustaran tal delicia. Alonso Quijano, lo que pasa en Atami se queda en Atami, evidentemente. Lo que pasó en los onsen de Atami se queda en Atami. Lo que no se vio en ninguno de los vídeos de Atami del castillo. Eso sí sería material para el OnlyFans. Y eso no va a salir en YouTube, desde luego. Que de hecho me sorprende realmente, por cierto, las pocas visualizaciones que ha tenido el último vídeo de Atami. O sea, entiendo que el segundo, el de los quizzes, no tuviera tan buena repercusión. Porque bueno, si no sabes japonés, entiendo que el vídeo no te puede interesar tanto. Pero el último, que es de la galería de arte, y además ya teniendo el aviso del primer vídeo de que se iban a ver desnudos y demás, me sorprendió que no tuviera tantas views así de primeras. O sea, sabíais que si no salía en el primero y no salía en el segundo, por cojones iba a salir en el tercero, vaya. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué pasó ayer, Rubén Versión? ¿Ayer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ayer? Yo no sé nada de qué pasó ayer. No sé de qué me hablas. Alonso, no sé, ha retirado un mensaje por ahí. Vamos a ver qué ha retirado porque me parece que aquí sí va a quedar.
así, así. Si hablas de mozas multiplicarás cientos de veces los suscriptores, como hizo Kira. Como hizo Kira en su día hace Razi. Vale, ahora sé por qué borraste el mensaje. John Mar, ¿ligas mucho ahí por ser occidental? Depende. Depende de donde te vayas. Si te vas a sitios donde hay Gaijin Hunters, pues vas a ligar más que si vas a buscar japonesas que vayan a buscar japoneses. Es evidente. Y luego si vas a ligar y no tienes ni puta idea de hablar japonés, y ellas no tienen ni puta idea de hablar español o inglés, pues solamente podrás hacer esto. Y si te entienden, pues será tu única baza. Luego, por aquí dice Zack Morras, McLovin, hijo puta. Fuera bromas, lo de McLovin ya me lo decía mi primo hace muchísimo tiempo. No me molesta. Ya me quedó ahí. Y entonces ya pues cada vez que veo super salidos, pues... ¡Chicos, chicos, chicos! O algo así, era el puto McLovin, no me acuerdo. Tú no te rías de mi cojones. ¿Qué más? ¿Qué más? Alonso Quijano dice, así sí. Si hablas de mozas, te saldrán suscriptores a punta pala, como hace Razi e hizo Kira en su día. Vale, ahora sí está mucho mejor gramaticalmente escrito. Es que tenía un error gramatical, exactamente. Muy bien, muy bien. Lautaro, cómprate un par de bragas usadas y se llena de personas. ¿El qué? ¿Que me compre bragas usadas? Dame las bragas. Bueno, pues no hay bragas en directo, lamentablemente. No, no voy a poner las putas bragas en la cara como hizo Kira. Eso me parece muy, muy, muy grotesco. No pensé que ibas a hacer algo. No, eso no. La verdad. Zack Morras, enseña a tu enamorada. La tienes ahí al lado escuchando y no la muestras. Bueno, ahí al lado. Está en la cama y... De acuerdo con las normas de YouTube, no. No la puedo mostrar. Raúl Rodríguez Reyes, Rubén no sabía que tenía suscriptores secuestrados. Sí, sí. Secuestrada. Bueno, está por voluntad propia, en realidad. Zack Morras, le acabas de decir no te rías. Pues sí, claro, le acabo de decir que no se ría. Pues se está descojonando. Alonso Quijano no es la moza, es el compañero de piso fantasma que se pasa por detrás de vez en cuando. Ay, gracias. Lleva razón, Alonso Quijano es exactamente el fantasma que se pasea de vez en cuando por detrás. En realidad yo estoy aquí solo. Como... Antes de... ¿Sabes lo que es lo peor de todo? Ahora hablando de anécdotas y un poquito de esto de los directos. Al principio cuando empecé a hacer los All Week Japan, no utilizaba este fondo tan mágico que veis aquí detrás, que Zoom aporta. Momento publicidad para Zoom. Y por desgracia, pues... El gato, el perro que tenía ahí metido en la cama, pues... se movía demasiado y se veía demasiado. Entonces, pues bueno, no había forma de ocultarlo. Ahora, pues gracias a la magia de Zoom, pues no veis nada de lo que hay detrás. Así que bueno, ya bastante es que de vez en cuando se ve esto o se me ve la silla al moverme. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué más dice por aquí Zack Morras? ¿Está en pelotillas? Pues un poco. Lautaro, ve... No muestres nada, me da asco, pero era una sugerencia si querías más público. No, desde luego, ya te digo yo que no me voy a poner las putas bragas en la boca, en la cabeza así. No, ni de broma. O sea, yo tengo mi forma de autohumillarme dentro de lo que me complace y dentro de lo que haría sin necesidad de tener una cámara delante. O sea, para el que me conoce, sabe que yo hago el tonto tenga o no tenga una cámara delante. Y hago las mismas tonterías teniendo la cámara delante que no. De hecho, a veces sin la cámara delante las hago peores. Me controlo bastante. Yo sé que ya me han dicho más de una vez, deberías de hacer este tipo de cosas y enseñar realmente cómo te comportas.
Pero no, yo tengo una imagen que todavía quiero mantener un poquito. Así que bueno, ahí se queda. Raúl Rodríguez Reyes, FBI, Open Up, FBI, perdón. Zack Morras, enseña a tu novia y coge mi dinero. ¿Es el compañero de piso? No vamos a dar detalles. Alonso Vázquez y Ann. ¿Eh? ¿Y Ann? La mazmorra de Yi-chan. ¿Cómo? No entendí eso. Se ha quedado ahí en ¿y Ann? No entendí esa frase, Alonso. Tendrás que volver a repetirla. Zack Morras, todo el mundo sabe que McLovin no tiene novia. Espérate, porque Full era al final de la película. No me acuerdo qué pasaba con él. Pero me parece que sí, que se pillaba una tía, ¿eh? ¿No acababa con la pelirroja esta? No, es que tengo un lío de películas. Y con el chaleco, el hijo de puta. Hostia, es que lo peor de todo es que en esta puta foto es que me parezco. No, qué cruel. Hostia puta. No. Juancho Taso, ¿por qué hablan de bragas en la cara? No lo quieras saber, Juancho, vamos a dejarlo así. Raúl Rodríguez Reyes es el suscriptor que hace que tengas 15 viewers. Pero si ahora mismo solamente hay 10. No sé de qué me hablas, no puede haber 15. Lautaro era una muñeca inflable, efectivamente. Ta-chan, la mazmorra de Yi-chan. Ah, vale. Chistaco. Muy bien. Pues no sé de qué estábamos hablando con tanta tontería. Se me fue. Ay. Ah, sí. Que alguien preguntaba lo de si se ligaba mucho aquí o no. Pues eso, que depende un poquito de ti. Evidentemente, el que no liga en su puto país, pues tampoco creo yo que vaya a ligar mucho más aquí. O sea, sí es cierto que aquí vas a resultar más exótico. Pero bueno, yo tampoco me quejo del éxito que tenía en España, sinceramente. No me iba tan mal. Raúl Rodríguez Reyes es uno de esos hologramas que son novias. Efectivamente, es una aplicación de estas de Android que la mandas a fregar y te va a fregar sin protestar, sin rechistar. Y luego pues te la pones ahí en 3D y utilizas un hardware que te venden en Amazon también, que es así solamente. Tienes dos partes, la parte 1 es el busto y la parte de abajo pues es de cintura para abajo. Entonces cuando quieres hacer a tu waifu cositas guarras, pues puedes utilizar... Joder, qué puta buena idea para una aplicación, ¿eh? Me cago en la puta. ¿Hay alguna aplicación ahora mismo que puedas follarte a tu waifu? Porque si lo compaginaras con uno de estas medio cuerpos que venden aquí, para que te los folles, sería muy, muy interesante. Haz gozar a tu waifu. Lo malo es que luego la waifu pues no te haría de verdad la comida, ni te fregaría la casa, ni esas cosas, pero bueno. Habría que trabajar en ello, un poco. Más avanzada la robótica y a lo mejor ya se podrá hacer ese tipo de cosas. ¿No se están ellas sustituyendo por consoladores y Satisfyer? Pues habrá que hacer lo mismo. Lautaro, guarradas, de eso hablábamos. Pues sí, de eso hablábamos. Raúl Rodríguez Reyes, aplicación no, pero almohadas sí. ¿Hay almohadas que te puedas follar, en serio? O sea, sé que las puedes abrazar, las Akimakura, pero ignoraba que las almohadas tuvieran también agujeritos para eso. Y dice Alonso Quijano, sí, la Wi-Fuck. Está bien ese juego de palabras, me ha gustado. Lautaro, no que yo sepa, pero no les des ideas a los japoneses que al día siguiente te lo hacen. Pues... Si tuviera una buena inversión y pudiera hacer negocio, ya te digo yo que
Te lo haría, mira, es muy gracioso el número de reproducciones que hay ahora mismo. Que no tengo ni idea por qué hay 69 reproducciones cuando... Bueno, supongo que será la gente que viene y se va. Pero ahora mismo tanto hablar de sexo, 69 reproducciones. Está bien. No está mal, vale. Me parece bien. Viene muy bien el numerito. Alonso Quijano, ya existen las almohadas, pero para chicas. ¿En serio? ¿En serio hay almohadas para chicas para que se las puedan follar? ¿Las tías? Eso sí que no lo sabía. Joder. Pues sí que está avanzada la cosa, ¿no? Interesante. Sí, sí. Pues bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasa? ¿Ahora me salta el antivirus? ¿What? Mal momento para esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, 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 no quites esto. Auto KMS, esto me parece que es de... Sí, 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 esto déjamelo, permítelo. Me toque los huevos. Ah, claro, es verdad, es que no reinicié el ordenador antes. Me cago en la puta, lo tenía que haber reiniciado. Qué liada, chicos. Bueno, ya son cerca de las 12 y quedan 4 minutos para terminar el directo, así que no hay problema. Cuando haces trampillas al Windows, luego te lo recuerda de manera muy... muy amable. Buscad Pillow Humping en vuestra página favorita. Pues vamos a ver. Pillow Humping. Hostia. Vale. Pero esto simplemente se frotan con la almohada. O sea, por lo que estoy viendo ahora mismo en Google, no parece que tengan nada como tal. Simplemente es frotarse y ya está. Creía que me ibas a hacer otra cosa. Y lo que ibas a decir, feo, Minna, ¿cómo? Ah, del Minna, es verdad que este fin de... Ayer fue, sí, ayer fui a una librería. Me encontré algo muy horrible, casi lloro. Mucho. Me tuve que sentar en una esquina de la tienda durante un rato. Encontré el Minna no Nihongo en Romaji, entero. Fue muy decepcionante. Que lo vendan aquí en Japón. O sea, que me lo digas que lo vendan en España, bueno, lo podría entender, que algún retrasado no quiero aprender hiragana katakana, pero que lo vendan en Romaji aquí en Japón fue en plan, ¿por qué? ¿Por qué hacéis esto? Y luego un montón de pósters y mierdas de Mirasan, que al parecer tiene novelas. Tiene dos novelas. Me parecen muy divertidos. Pero bueno, bastante sencillo y la lectura se hace amena. O sea, para los que estáis empezando y demás, si queréis investigar sobre las novelas de Mirasan, os las recomiendo. Es buena lectura para poder leer y practicar. Y os gustará el formato, porque es en plan como una novela de verdad. ¿Qué más? Se me hace que en Japón tendría que haber más este tipo de cosas. Qué raro que Rubén no lo sepa. Es que yo no me follo almohadas, tío. Yo me follo mujeres. ¿Cómo queréis que os lo diga? Yo no soy friki. Como tal, yo no soy friki. Yo no me gustan los dibujitos en plan 2D y eso. Yo busco chicas de verdad. A mí háblame de mujeres de verdad, pero no de dibujitos. Destroyer Mom, buenas. Buenas, llegas justo cuando se va a acabar el directo. Pancho Taso, no lo enseñes, que te banean. No, claro que no. ¿Cómo lo voy a enseñar? Voy a compartir eso. Estaría muy mal. YouTube no lo permitiría. Chuck Morras, cuenta alguna anécdota de algo. Joder, pero sí he contado ya un par. Cuenta alguna anécdota de ligues con hembras. Hombre, desde luego con machos no te lo voy a contar. Alonso Quijano, pues yo me lo compré en Roma allí. Alonso, vete. Es
Estás vetado 5 minutos de este chat, lo siento. No puedes comprarte un puto libro en Roma allí. No, no. Eso es, vamos, lo peor. Lo peor que acabas de decir ahora mismo. Alonso Vázquez. Lo del arroz con leche. ¿Es cierto que no le gustan a los japos? En general, no. La verdad. Hay gente rara que es muy friki. Por ejemplo, tú puedes ser friki de Japón y ellos pueden ser frikis de España. ¿Vale? Y pues todo lo que venga de España pues les va bien. Y ya está. Sacmorras dice Alonso, a la puta calle. Que conste que te lo ha detectado y todo, YouTube. Como palabrota. Te lo he tenido que aceptar yo. Raúl Rodríguez Reyes, ¿has comido torrijas en Japón? Pues es que creo que no he comido ni torrijas en España. Con eso te lo digo todo. Qué rico el arroz con leche, hermano. Hostia, eso me recuerda a... ¿Cómo era? A un vídeo que encontré en Twitter hace poco de una chiquilla, así relativamente era menor de edad, creo. Decía, ¿y tú cómo haces para no quedarte embarazada? O algo así. Y dice, y luego salía ella diciendo, a mí me gusta la leche en la boquita. Me hizo muchísima gracia el puto vídeo de mierda ese. Hay un vídeo de coreanos en Japón probando el arroz con leche y les dan unas arcadas. Yo es que creo que no lo he tomado nunca tampoco, la verdad. Y no me llama. No me llama. Sinceramente, a mí no me gusta el arroz con leche, pero sí las torrijas. Pues creo que hay bastante gente que no es amiga del arroz con leche, la verdad. Pues bueno. No sé, a ver, me gustaría contaros alguna anécdota más, pero aquí el señor Windows me está dando la tabarra y me está diciendo que me va a joder vivo como no reinicie el ordenador ya. Así que teniendo en cuenta que hoy pasan de las 12, creo que el próximo día voy a poder contaros más anécdotas. Especialmente porque la semana que viene es Halloween. Y... A ver, planes hay. No os voy a engañar, planes hay. No sé si saldré, no sé si saldrá Shibuya, no sé si se liará, no sé lo que haré, pero salir voy a salir. Y disfrazado también. De hecho, no sé si os puedo enseñar. No, no está aquí la peluca. No, el próximo día será. Entre semana. En Twitch me voy a poner la puta peluca. De hecho, hay una... ¿Cómo se llama? Una cosa de estas que pagas con puntos por estar visionando el canal, que es cámbiate el sombrero o algo así. Y es para ponerme cosas en la cabeza, en plan gorras, pelucas o cosas así, pues podré añadir la puta peluca. Tengo aquí atrás todo el disfraz de Son Goku. Así que el próximo directo va a ser disfrazado. No maquillado, solo disfrazado, ¿vale? Esa es mi palabra para el próximo directo. Así que contádselo a vuestros amigos. G-Chan va a salir disfrazado. El próximo domingo, en el próximo directo, voy a salir disfrazado de Goku contando anécdotas. ¿Vale? Serán las anécdotas de Halloween y anécdotas con chicas, si queréis. Os cuento mierdas que ya... Es que en realidad las tenéis en muchos vídeos. Podéis repasar en vídeos, pero si queréis os cuento más. Ve como esa. ¿Quién? ¿Qué esa? Ve de cosplayer, dice. Ve como esa. No sé quién es esa. ¿Qué ha pasado? Leo Richie está siguiéndome, pues. Gracias, Leo Richie, por el follow en Twitch. Zack Morras disfrazado bien. He dicho que sin maquillar, así que Goku travesti no lo prometo. Goku puede ser. Goku travesti no creo. Porque no me voy a maquillar para salir en el puto directo y luego irme a la puta cama. No, no lo veo yo muy productivo.
Anécdotas nuevas y jugosonas. Pero ¿tú qué te piensas, Zack? ¿Que estoy todo el día de folleteo con japonesas nuevas? No, hombre. No, esas cosas no. Hay que ya formalizar y ese tipo de cosas. Pero bueno, todavía quedan unas cuantas en la nevera que no he contado nunca. Ahora toca Vegeta Travesti. Hostia, pues la verdad es que si hubiera un puto disfraz de Vegeta con una armadura buena de verdad, me lo hubiera pillado. Pero es que no lo vi. Así que dije, por el precio que tienen y demás, me cojo el de Goku. Y está cojonudísimo. Raúl Rodríguez Reyes dice, Rubén, libera al rehén. No ayuda a que la tengas más tiempo. No, que con la rehén está muy bien ahí. Déjala. Está bien ahí. A mí sí me ayuda. Además, puede dar más anécdotas. Lo que pasa que esas ya pues habrá que guardarlas un poco. Como lo que pasó en Atami. En Atami... Lo que pasó en Atami se queda. Ay, si ese Onsen hablara. Bueno, no nos vamos a demorar más. Ya llevamos 2 horitas y pico. O 2 horitas, hostia, perdón. 1 horita y pico. Y ha sido bastante. Entonces queda pactado. Durante la semana en Twitch. Podéis venir y podéis obligarme a ponerme la peluca. Dais los puntitos estos de... Son gratis, o sea, solamente con estar viendo el streaming podéis ya obtener esos puntos. Y podéis... ¿cómo se llama? Mandarme que me ponga pelucas y demás, ¿vale? Y la semana que viene, el domingo, haré el directo, pues, disfrazado y os enseñaré mi super cosplay de Goku, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos por haberos pasado por aquí. Zack, te vas a quedar con las ganas. Las anécdotas de Atami quedarán en Atami. Así que nada, muchas gracias chicos por haberos pasado por aquí. No quedará otra que visitar el Onsen y preguntarle. No, si el señor del Onsen no vio nada, evidentemente. Si no, no lo hubiera hecho. ¿Se jode? Eso hay que cuidarlo. Si llegas a 100.000 sus... ¿A 100.000? ¿O 1.000.000 que pone? Mira, ahora mismo estoy más cerca de los 10.000. Si llego a 10.000 suscriptores, os cuento lo que pasó en Atami. No 100.000, 100.000 es mucho y va a quedar muy lejos, ¿vale? Si le dais fuertemente ahí al compartir el canal para llegar a más gente, llegamos a ser 10.000, que lo cuente ella lo que pasó en Atami. Mira, eso podemos valorarlo. Si de aquí, esto, mira, esta es una palabra, ¿vale? Voy a dar mi palabra en esto. Si de aquí a final de año quedan 2 meses. 2 meses, 5.000 suscriptores. Ese es el reto. Este es el reto que yo os pongo a vosotros, ¿vale? 10.000 suscriptores de aquí a fin de año, ¿de acuerdo? Hasta el día 31 de diciembre, si llegamos a 10.000 suscriptores, sale ella a contar lo que pasó en Atami. Esa es mi palabra. Aquí tenéis la mano en pos de la Kushu, de que hay trato. 10.000 suscriptores antes de fin de año y sale ella a contar lo que pasó en Atami. Eso es todo. Si llegamos a los 10.000 suscriptores después, pues lo contaré yo. Por supuesto, tenemos que llegar antes del 31 de diciembre de 2021. Si no, no tiene ni puta gracia. Porque probablemente para entonces ya se me habrá olvidado. Así que, no, venga, tan lejos no. Antes... ¡Oh! Ya está. Vale. 10.000 suscriptores. Antes del 31 de diciembre. Y lo sale a contar ella. 10.000 suscriptores antes del 22 de junio de 2021, que es mi cumpleaños. Y lo cuento yo. Después del 22 de junio, pues... No sé. Ya no se cuenta lo de Atami. Ah, claro, es verdad que tengo ocultos los suscriptores, vale.
Déjame ver porque no se da cuenta. Me parece que estábamos en 5.000 y pico. Déjame ver, os comento. Actualmente estamos en... Ah, no llegamos a 5.000 siquiera. Estamos en 4.518. Vale, me columpié muchísimo ahí. Perdonad. Estamos ahora mismo en 4.518. De hecho, de esta mañana han subido 8 suscriptores. ¿Vale? Hemos subido 8 suscriptores desde esta mañana que lo miré. Estábamos en 10. Así que... Son muchos. Son muchos, pero... Yo doy mi palabra en eso. ¿Vale? Si hacéis posible de que consiga... ¿cuántos queda? 5.500. Sí, más o menos, 5.500 suscriptores. 5.500 suscriptores de aquí a fin de año sale ella a contarlo. Hasta mi cumpleaños lo cuento yo. Y más anécdotas así. ¿Vale? Así que ahí tenéis el reto. Esta vez es para vosotros. La pelota está en vuestro campo. ¿Y el por qué no lo tengo visible? Pues porque un colega me dijo que incrementaría mucho más rápido el número de suscriptores si lo tengo en oculto. Según una teoría suya, pues era eso. Deja de usar el bot de pocos subs, Rubén. No, de verdad, que son esos los que hay. O sea, no sé cuánta gente ve el canal, realmente, porque... Es cierto que la mayoría de canales suelen tener un 10% de visualizaciones de los suscriptores que tienen normalmente. Yo creo que si sale ahora ella contándolo ya, te subirían 3.000 suscriptores. Yo creo que no. Así que el reto está en que suban primero los suscriptores y luego ya saldrá ella a contarlo. Así que venga, me voy a despedir ya, que ya son las 12:15, se está haciendo tarde. Y mañana hay que hacer cosas. Y ahora de noche también. Así que nada, venga chicos, nos vemos ya. Nos vamos a la camita. Contacta con Dharma en México y te haces un vídeo con él. Y te vienen un montón de subs. Es el imán de aquí. No voy a hacer eso, no me jodas. No. Aparte, no me sorprendería que tuviera un contrato con él de exclusividad, pero bueno. Ella con poca ropa, claro. Sí, claro. Si sale ahora, YouTube me chapa el canal. Eso lo tengo muy claro. Venga, nos vemos el próximo día, ¿vale? Cuidaros, nos vemos. Entre semana también os podéis pasar, ¿vale? Por Twitch. Bye. Vamos a poner aquí el ending.